Buenas tardes, licenciada. ¿Aló? Siempre les mando un masaje.
Buenas tardes, alumnos. Vamos a dar inicio a la ponencia de la 9ª sesión, donde hablaremos sobre el control prenatal. Entonces, les pido, por favor, que mantengan sus audios apagados para que podamos iniciar con la ponencia. Bien, entonces, vamos a hablar sobre el control prenatal. Acá estamos observando una imagen de una gestante, ¿no? Donde va a llevar a cabo el desarrollo, crecimiento, evolución de un embarazo hasta el final del parto. Entonces, el control prenatal, ¿qué es el control prenatal? El control prenatal es un conjunto de actividades, ¿ya? Donde se va a realizar diferentes actividades, ¿no? Una evaluación clínica general, sistemática, ¿no? Donde no vamos a poder detectar a tiempo algunas complicaciones, ¿no? Y a la vez dar un tratamiento oportuno, ¿ya? Con ello, nosotros vamos a poder detectar, ¿no? Algunas complicaciones que podría afectar, ¿no? La salud al binomio madre-hijo. Entonces, son un conjunto de acciones que el profesional de la salud va a brindar, ¿no? Atendiendo a la gestante, ¿no? Con la finalidad para que lleve a cabo, ¿no? El embarazo en forma fisiológica o a la vez detectar a tiempo alguna complicación que se pueda presentar en ella. Ahora, el primer control prenatal lo realiza el ginecólogo, ¿ya? Donde el especialista, el médico ginecólogo, va a realizar una historia clínica muy minuciosa, le hará la buena anamnesis correspondiente, teniendo en cuenta también sus antecedentes obstétricos, antecedentes familiares, personales, que es importante. Acá estamos observando a una ginecóloga donde le está auscultando la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Hay instrumentales que nosotros vamos a utilizar, estos equipos biomédicos, que nos permite escuchar a alto volumen la frecuencia cardíaca fetal. Y nuestra gestante se retira pues del establecimiento de salud, ¿no? Contenta porque le ha escuchado la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, llegamos a la conclusión que el control prenatal lo puede realizar, ¿no? El ginecólogo, asimismo la obstetra, pero el primer control prenatal lo realiza el ginecólogo y sucesivamente ya lo va a realizar, ¿no? La obstetra, siempre y cuando esta gestante no presente ninguna complicación. O sea, como hablamos de gestantes de alto riesgo obstétrico, ¿se acuerdan? También hablamos sobre gestantes de bajo riesgo, ¿no? Las gestantes de alto riesgo es evaluada, ¿no? Va a seguir su control prenatal con el ginecólogo. Y gestantes de bajo riesgo lo realiza la obstetra. Entonces, como les decía, el control prenatal son todas las acciones y procedimientos, ¿no? Que realiza el profesional de salud, con la finalidad de poder detectar a tiempo alguna complicación y luego dar tratamiento oportunamente para que esas complicaciones, ¿no? No se vuelvan irreversibles, porque de lo contrario podría afectar la salud, como les dije, al binomio madre e hijo. ¿Ya? Entonces, con el control prenatal se detecta a tiempo. Ahí estamos observando también que le están haciendo, ¿qué cosa? Un monitoreo electrónico fetal, ¿no? A la gestante. Ahí tenemos a la obstetra que le está haciendo este examen de ayuda diagnóstica. Luego, queremos saber por qué se realiza el control prenatal. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? Hay un objetivo general, pero también hay objetivos específicos. ¿Y cuál es el objetivo general? El objetivo general del control prenatal es disminuir la incidencia de morbimortalidad materna perinatal. O sea,
Por eso que con el control prenatal se detecta a tiempo X complicación y luego se da el tratamiento inmediatamente para evitar, ¿no? Que incremente estas incidencias de morbimortalidad materna perinatal. Morbi son enfermedades, mortalidad es muerte. O sea, evitar que haya esas complicaciones en el cual se vuelva irreversible. Eso es el objetivo general, disminuir la incidencia de morbimortalidad materna perinatal. Pero a la vez, como les dije, hay objetivos específicos. Una es de prevenir, ¿no? Prevenir, orientar, disminuir los factores de riesgo, ¿no? Para poder así dar su tratamiento oportunamente. Luego, fomentar la lactancia materna, ¿no? Otro, difundir ya la psicoprofilaxis obstétrica. Entonces, con el control prenatal, ¿no? Para llamar que la paciente, que nuestra gestante es controlada, ella debe de tener 6 controles, pero a la vez nuestra gestante tiene que pasar por diferentes áreas. Uno, de inmunización, ¿no? Para que reciba su vacuna antitetánica. Luego va a pasar por salud mental, para que reciba una orientación por el profesional. Asimismo, nuestra gestante tiene que pasar por dental, ¿no? Donde el especialista, el odontólogo, hará su revisión de caries, ¿no? Nuestra gestante también tiene que pasar por nutrición para que reciba su orientación nutricional por el profesional indicado, que es el nutricionista. Luego también nuestra gestante tiene que tener esos 6 controles, pero a la vez se tiene que haber hecho una ecografía, ¿no? Su ecografía es importante. Cuando hablamos de gestación, dijimos que la gestación tiene 3 trimestres, primer trimestre, segundo y tercer trimestre. En cada trimestre nuestra gestante debe hacerse su ecografía para ver cómo va evolucionando, ¿no? El embarazo, cómo va en relación al desarrollo del producto de la concepción, que puede ser el embrión o el feto, ¿no? Entonces ahí estamos observando. ¿Ves? Acá en la silueta estamos observando que le están sacando una ecografía para verificar cómo va el progreso del desarrollo del feto, ¿no? Entonces nuestra gestante se va a casa, ¿no? Libre de dudas, porque en el control prenatal nosotros le tenemos que aclarar todas sus dudas, ¿no? Entonces queremos que nuestra gestante se retire del establecimiento de salud alegre, contenta, libre de dudas, ¿no? Siempre orientándole también que debe continuar en forma periódica, en forma continua, el control prenatal. Ahora, dentro de los objetivos específicos que ya les mencioné anteriormente, acá tenemos es brindar los contenidos educativos para la salud de la madre, ¿no? La familia y también acerca la forma de educar a su futuro hijo. Entonces, acá nosotros le vamos a dar una serie de orientaciones, ¿no? Educativas que va a ir en favor de nuestra gestante. Entonces, ahora otro objetivo específico es prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente las complicaciones que se puedan presentar en el embarazo, ¿no? Otro, preparar a la gestante físicamente y psicológicamente para el momento del parto. Estamos hablando de la psicoprofilaxis obstétrica, ¿no? Donde la obstetra va a preparar, pues, a nuestras gestantes para que tenga un parto sin dolor y sin temor, ¿ya? Entonces, con ello, nosotros lograremos que nuestra gestante también colabore en el momento en que se produzca el parto. Otro, aliviar las molestias y síntomas menores que estén asociados, ¿no? Al embarazo.
Algunas gestantes presentan molestias como lumbalgia, dorsalgia, ¿no? Debido a que todo el centro de gravedad va a soportar aquí en la columna. Entonces, y tenemos que decirle que eso es normal, es por el embarazo, ¿no? Luego tenemos ahí vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. ¿Cómo vamos a vigilar? Vamos a vigilar cuando ella venga a su control y le vamos a evaluar, pero a la vez vamos a seguir el seguimiento, el control con una ecografía que debe ser trimestral, ¿no? Cada 3 meses se debe realizar nuestra gestante su ecografía para verificar cómo va evolucionando el producto de la concepción, ya sea en el periodo embrionario y también periodo fetal, ¿no? Con el control prenatal vamos a poder detectar algunas enfermedades maternas, ¿no? Subclínicas, ¿qué quiere decir? Que al momento de la evaluación clínica no pudimos detectar, pero con otros exámenes auxiliares ya se pudo detectar a tiempo, ¿no? Por decir, ella no sabía que tenía diabetes, pero ahora con el control prenatal pedimos toda la batería de análisis y nos damos la sorpresa que ella, ¿no? Que su examen de glucosa está por encima de los valores normales. A la vez, nosotros tenemos que interrogar sus antecedentes familiares, en especial de papá y de mamá, ¿no? De repente, su papá es diabético, la mamá es diabética, o sea, eso es importante. Pero también con la causa de la diabetes puede ser el embarazo, que el embarazo indujo que se produzca, pues, el incremento de la glucosa. Pero para ello tenemos que estar nosotros bien enterados acerca de sus antecedentes familiares, ¿no? O preguntarle también a la gestante si se hizo anteriormente, antes de salir embarazada, este examen de glucosa. Entonces, si ella no se hizo, no sabía, pero ya sabemos que tiene antecedentes familiares, ¿no? O de repente el embarazo fue el factor predisponente para presentar, pues, la diabetes, ¿no? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué debemos hacernos el control prenatal si yo estoy embarazada? ¿Para qué? Nos hacemos esa pregunta, ¿no? El médico ginecólogo, la obstetra, verificará su estado y el desarrollo del feto, lo cual permitirá en gran medida que tu hijo y tú tengan una gestación normal y saludable. Esa es la importancia, donde el profesional, ¿no?, capacitado va a realizar el control prenatal, va a hacer la evaluación, de tal manera que este embarazo y como también tu hijo tenga, ¿no?, un progreso de desarrollo del embarazo en forma normal y saludable. ¿Qué más? Con el control prenatal, lo ideal es que tu primer control debe ser en el primer trimestre del embarazo. El primer trimestre del embarazo comprende los 3 primeros meses, es decir, que inmediatamente sospechamos o que tengamos un retraso menstrual, ¿no? Tenemos que acudir al especialista para descartar un posible embarazo. Y si salió positivo, yo debo de iniciar, ¿no?, lo más pronto posible mi control prenatal, porque con el control prenatal vamos a detectar a tiempo algunas complicaciones que pueda presentar nuestra gestante. Entonces, con el control prenatal vamos a detectar algunas alteraciones y a la vez también vamos a prevenir patologías que se vuelvan, ¿no?, a corto plazo o a largo plazo puedan ser irreversibles. Y esto puede dañar la salud, ¿no?, del binomio madre e hijo. Por eso que es importante que nuestras gestantes inmediatamente sepan que están embarazadas, salió su prueba de descarte de embarazo o se hicieron la ecografía, salió positivo, entonces debemos de iniciar
lo más pronto posible. Se sugiere, se recomienda que debemos iniciar, ¿no?, en el primer trimestre del embarazo. Seguidamente vamos a mencionar las características del control prenatal. Según las normas establecidas, el control prenatal tiene las siguientes características. Debe ser precoz, ya hablamos. ¿Por qué va a ser precoz? ¿No? Precoz se dice cuando la gestante inicia su control prenatal, ¿no?, en el primer trimestre del embarazo. Por eso que es precoz. ¿Por qué es periódico? Porque de acuerdo a la edad gestacional te están programando tus controles. Entonces, con ello, nosotros tenemos que orientar a nuestra gestante que deben venir en la fecha programada. No deben de dejar de acudir a su control prenatal. Continuo, porque nuestra gestante acude, cumple, ¿no?, con controlarse su embarazo en forma continua, en forma periódica, ¿ya? Completo, ¿por qué se dice que el control prenatal va a ser completo? Porque nuestra gestante se realizó todos sus exámenes de laboratorio, más los exámenes de ayuda diagnóstica, y luego el profesional de la salud le va a hacer una exploración, ¿no?, clínica, desde la cabeza hasta los pies. Entonces vamos a interpretar también los exámenes que se le va a solicitar a nuestra gestante para, ¿no?, informar cómo salió los exámenes, ¿no? Como por ejemplo la hemoglobina, le vamos a decir, la hemoglobina es para descartar la anemia. Su valor en este momento que usted trae los resultados salió de 12 gramos por ciento, entonces le diremos que está muy bien. Pero si es inferior a 10 gramos por ciento, ya le vamos a indicar, pues, ¿no?, que está con anemia. El control prenatal también es humano, porque nosotros como profesionales de la salud, ¿no?, le vamos a tratar a nuestra gestante con calidad y calidez. Luego, el control prenatal va a ser de amplia cobertura. ¿Por qué de amplia cobertura? Porque en el control prenatal, el equipo, ¿no?, que es multidisciplinario, donde está el ginecólogo, la obstetra, el técnico de enfermería, y hacen una programación de visita domiciliaria, hacen una programación de seguimiento a las gestantes, ¿no? Visita domiciliaria es porque nosotros vamos a ir a visitar, de acuerdo a la cartilla, si nuestra gestante no acude a su control prenatal, abandonó, nosotros tenemos que ir a hacer la visita e interrogarla porque abandonó su control prenatal. Y el seguimiento es hacer, ¿no?, un seguimiento, como dice seguimiento, seguir a nuestra gestante si está cumpliendo con las indicaciones, ¿no?, con las indicaciones médicas que le va a dar el ginecólogo. Como por ejemplo, de repente la paciente vino con amenaza de aborto y para la amenaza de aborto ella tiene que estar exclusivamente en reposo, ¿no? Y le indicarán también si es que tal vez está presentando una leve infección del tracto urinario y le han indicado su tratamiento, pero en casa, entonces le vamos a preguntar si ella está tomando su medicación o le están aplicando, ¿no?, su antibiótico terapia. Entonces, eso es hacer seguimiento, ¿bien? Ahora, hablaremos sobre las visitas domiciliarias, ¿no? Entonces, como ya les dije, las visitas domiciliarias se hace una serie de programaciones donde nuestros gestantes no acuden a su control prenatal, entonces el profesional de la salud va a realizar, ¿no?, la visita domiciliaria, donde nosotros ya tenemos registradas a nuestras gestantes, ¿no? Vamos chequeando, entonces, y nos damos con la sorpresa que hay 3 o 2 gestantes que no acuden a su control prenatal.
Entonces, tenemos que tomar los datos precisos de nuestra gestante, ¿no? Y luego ir a su casa a visitarla, interrogarla, entrevistarla, ¿por qué no acude a su control prenatal? ¿No? Entonces, ello. Entonces, en el control prenatal no solamente vamos a ir a preguntarle, sino a la vez nosotros llevamos nuestro equipo, ¿no? Por decir, puede ser un fetoscopio de Pinar o puede ser el Doppler, ¿no? Para poder escuchar los latidos cardíacos fetales. De tal manera que nuestra gestante también se sienta tranquila, ya que ya escuchó la frecuencia cardíaca fetal y entonces eso indica que está muy bien su bebé, ¿no? Pero invitarla, lograr que nuestra gestante nuevamente retome, ¿no? El control prenatal. Con la visita domiciliaria también vamos a obtener una adecuada preparación, ¿no? Para el parto, ¿ya? O sea, le vamos a orientar a nuestra gestante en ese momento de la visita domiciliaria, no solamente preguntarle por qué no viene, sino nosotros le vamos a explicar sobre nutrición. Brevemente, le vamos a explicar sobre las señales de alarma que nuestra gestante debe tener presente. Asimismo, le vamos a orientar, le vamos a difundir, ¿no? Le vamos a invitar para que ella inicie la psicoprofilaxis, ¿no? Con la finalidad de preparar a nuestra gestante para que tenga un parto sin dolor y sin temor. Es decir, que se prepara psicológicamente y físicamente. ¿Por qué psicológicamente? Porque nosotros le vamos a enseñar cómo perder el miedo en el momento de todo el proceso del trabajo de parto, cómo ella tiene que dominar el dolor, ¿no? Para que progrese rápidamente el proceso del trabajo de parto. Asimismo, le vamos a decir, pues, hacerle recordar o educarle a nuestra paciente la importancia del control prenatal, ¿no? No es necesario que ella venga al hospital, ella debe acudir a su establecimiento más cercano a casa, ¿no? Que ya para ellos va a ser mucho más fácil de acudir, ¿no? Siempre y cuando tenga un embarazo normal, pero si tiene factores de riesgo ya los profesionales, ¿no? El médico general de una posta, por decir, o la obstetra, ya la va a referir a un establecimiento de salud de amplia complejidad, o sea, a un hospital, ¿no? Ahora, ¿qué se hace en la consulta prenatal? En la consulta prenatal vamos a vigilar al binomio madre-hijo, o sea, la salud materna y la salud fetal. ¿Y qué hacemos nosotros con la salud materna? Que acá ustedes van a cumplir un rol fundamental, ¿bien? El técnico de enfermería acá cumple una función fundamental. Uno, va a recepcionar en primer lugar la historia clínica que va a traer, pues, de estadística el personal, ¿no? Ustedes recepcionan. Luego van a ustedes controlar la presión arterial, es decir, los signos vitales, donde vamos a considerar pulso, presión arterial, temperatura, la respiración, y en ello vamos a incluir que ustedes le tienen que pesar y a la vez también la van a tallar. El medir, ¿no? O sea, utilizar el tallímetro es en el primer control, pero en lo posterior solamente se va a considerar el peso, ¿ya? O sea, ustedes controlan los signos vitales y ahí vamos a controlar también el peso y la talla. ¿Qué más? Tenemos que orientar a nuestra gestante que cuando acuda a su control prenatal, ella debe acudir con unas prendas que sean sueltas, sea más fácil para nosotros como también para ellos sea más cómoda en el momento donde el especialista va a hacer la evaluación clínica,
¿no? Para pesar y para tallar tenemos que hacer que nuestra gestante se retire los zapatos, ¿verdad? Y si está con moño, también le tenemos que hacer que se suelte el moño para poder tallar correctamente, ¿ya? Nunca por nunca se pesa ni se talla con zapato. Ojo, una vez que ya ustedes han hecho esas funciones, entonces van a pasar la historia clínica al especialista. Si estamos en el primer control o estamos en un consultorio de alto riesgo donde está el ginecólogo, entonces ustedes se entregan la historia clínica, ya inmediatamente le van a estar llamando a las gestantes de acuerdo al orden de llegada para que hagan todas las funciones, ¿no? Y luego también se puede presentar algunos problemas en el consultorio. Uno puede ser, un ejemplo, tal vez no llega la historia clínica. Entonces ustedes como profesionales de la salud van a salir a indagar, ¿no? En primer lugar, ¿a dónde? A estadística. Con los datos de la paciente, ¿no? Le preguntaremos al personal de estadística que la señora vino a tal hora, ¿no? Ella se llama, por decir, María Rojas, de Guido, un ejemplo. Vino a las 6:30, sacó su ticket, acá tengo, y hasta el momento no llega la historia. Entonces eso es un maltrato que se está realizando. ¿A quién? A nuestra gestante. Ya son las 10 de la mañana y otras historias están llegando y el de ella no. Entonces tenemos que hacer un seguimiento a dónde se quedó o por equivocación lo dejaron en otro servicio. Eso, ustedes están dando solución al problema que se presenta en el consultorio. ¿Bien? Y luego ya pues el ginecólogo ya empieza a hacer la evaluación correcta a nuestra gestante, ¿no? En el caso, ¿no? Materno. Va a tener en cuenta, le va a hacer una buena anamnesis, una historia clínica completa y le preguntará acerca de los signos y síntomas. Le vamos a orientar que hay signos que ellos tienen que tener presente y también hay síntomas que son a raíz del embarazo, que eso es lo normal. ¿Cómo cuál? Náuseas, ¿no? Que tiene tialismo, o sea, cialorrea, se le llena la boca de saliva, que eso es normal, que les llama a miccionar con mucha frecuencia, y esto se presenta mayormente en el primer trimestre y en el último trimestre del embarazo. Eso es normal, pero si esas náuseas se transforman ya en vómitos, ¿no? Donde no va a haber tolerancia a ninguna clase de alimentos, entonces ya no va a ser normal, sino ya va a ser un signo, un síntoma de peligro. Entonces, la paciente ya va a necesitar que sea evaluada y hospitalizada, ¿no? Para que reciba su tratamiento. Los signos y síntomas que son de alarma, señal de alarma, hemorragia vaginal, ¿no? O que haya pérdida de líquido por la vagina, con olor a lejía, ¿ya? Asimismo, nuestra gestante tiene que estar con, ¿qué les digo? Con los 5 sentidos, ¿no? Sintiendo los movimientos fetales. Ella es la única que nos va a informar si ha disminuido los movimientos fetales o hay ausencia de movimientos fetales, ¿no? Asimismo, le preguntaremos a nuestra gestante si ella presenta dolor de cabeza o presenta contracciones, dolor a nivel del hipogastrio. Entonces, ella nos dirá sí o no. Pero si ella presentara cualquiera de ellos, entonces ella tiene que acudir inmediatamente por emergencia. Si yo le estoy evaluando y presenta estas señales de alarma, ella ya no va a poder regresar a casa. Se tiene que quedar para ser hospitalizada. Por eso que es importante que en el control prenatal debe ir acompañada, de preferencia por su pareja, ¿no? Que es lo normal.
pero a veces no se da el caso, ¿no? Y ellas van solas. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Y en la evaluación fetal, ¿qué cosa vamos a realizar en el control prenatal? Uno de ellos que vamos a escuchar, vamos a auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Asimismo, vamos a medir la altura uterina, ¿no? Para verificar si guarda relación con la edad gestacional. Luego, vamos a confirmar, ¿ya? A la información que nos dio la mamá. Ella dice, sí se mueve el bebé. Y cuando yo le estoy examinando, percibo los movimientos fetales. Entonces, estoy afirmando lo que nuestra gestante me refirió. En el control prenatal nosotros vamos a realizar, ¿no?, una evaluación clínica a través de la palpación, en el cual a esto se le denomina las maniobras de Leopold para verificar si el producto, si el feto se encuentra en presentación cefálica o podálica, ¿no? Entonces, si es primeriza y está podálico, entonces ya ella va a ser considerada, catalogada como gestante de alto riesgo, ¿no? La vamos preparando, que como primeriza, si el producto está en presentación pelviana, ¿no? Entonces va a terminar por cesárea. Pero ¿quién lo determina? ¿Quién es el que decide? Es el ginecólogo. Solo como profesional, como obstetra, yo le oriento, ¿no? Entonces se le da oportunidad al feto para que rote hasta el 7º mes. Si a pesar del 7º mes sigue en la misma presentación, entonces ya nosotros tenemos que derivar, ¿no?, al otro consultorio que para que sea evaluada por el ginecólogo. Bien, las citas, ¿no? Las citas del control prenatal. ¿Cómo deben ser las citas del control prenatal? Al inicio debe ser mensual, ¿ya? Al inicio. Luego va a ser quincenal. Posteriormente va a ser semanal. Entonces, las citas de control prenatal son mensual, quincenal y semanal, ¿ya? ¿Por qué decimos mensual? ¿Ya? ¿Desde cuándo se debe iniciar el control prenatal? Ya dijimos, debe ser de preferencia antes, ¿no?, de las 12 semanas de gestación. Entonces, el control prenatal, se dice que las citas va a ser mensual. ¿Por qué? Porque el control debe ser desde el primer mes hasta el 7º mes, va a ser mensual. Una vez por mes, es alejado, ¿no? Hasta el 7º mes, desde el primer mes hasta el 7º mes. Quincenal, cuando el control prenatal debe ser desde el 7º mes al 8º mes. Es decir, cada 15 días nuestra gestante tiene que ir a su control prenatal. O sea, 2 veces al mes. Semanal, cuando el control se inicia desde el 8º mes al 9º mes, ¿no? Cada semana debe ir nuestra gestante a su control prenatal, ¿ya? Entonces, por eso se dice que va a ser mensual, porque las citas van desde el primer mes hasta el 7º mes. Quincenal del 7º al 8º mes. Semanal del 8º al 9º mes. Entonces, acá ya estamos observando, acá está los profesionales de la salud, ¿no? Está el ginecólogo con la obstetra, donde está tomando datos, ¿no?, de la ecografía, ¿no? Entonces, para verificar cómo va evolucionando el bebé. Si está en el 8º mes, también con la ecografía vamos a confirmar si el producto, o sea, el feto, está en presentación cefálica o podálica, ¿no? Porque es un examen de ayuda diagnóstica, de imagen. Ahora,
En el control prenatal se le solicita una serie de exámenes de laboratorio, ¿ya? Para que ustedes no se olviden. En cada mano nosotros tenemos 5 dedos, ¿no? Estos deditos son los que van a tener cada nombre, ¿ya? De estos exámenes de laboratorio, que son los principales. Pero a ello, a estos 5, le vamos a adicionar, pues, el examen de Papa Nicolau, ¿ya? También la prueba rápida de VIH y la ecografía, que ahora les voy a mencionar cuáles son esos exámenes que nuestra gestante debe realizarse en el control prenatal. En primer lugar, tenemos al grupo y factor RH, la hemoglobina, glicemia, BDRL, también el sedimento urinario. A ello, como les decía, le vamos a adicionar la prueba rápida del VIH y también el Papa Nicolau, ¿no? Y a ello le vamos a indicar a nuestra gestante que debe hacerse su ecografía, pero una ecografía por trimestre, ¿ya? Entonces, queremos saber por qué le solicitamos estos exámenes, ¿no? El grupo y factor RH. ¿Para qué le solicitamos? Porque ellas nos van a hacer la pregunta y tenemos que saber. El grupo y factor RH es para poder descartar, ¿no? A qué grupo de sangre pertenezco y a qué factor RH pertenezco, ¿no? Si es, ¿cuántos grupos de sangre conocen ustedes? O, que es universal, ¿no? Grupo A, B, AB, ¿no? Y factor es factor RH positivo y factor RH negativo. Lo positivo es normal, pero si sale RH negativo, ahí sí, va a haber una incompatibilidad sanguínea. Entonces, el grupo y factor RH es para verificar la compatibilidad sanguínea, ¿no? Y si sale RH negativo, será pues considerada como una gestante de alto riesgo. Y acá nosotros le vamos a orientar a nuestra gestante si es primeriza, o sea, si es gesta, ¿no? Que ella tiene que adquirir una vacuna, que es el Resumán, el anti-D, pero lo va a indicar el ginecólogo. Como ella es gestante de alto riesgo, entonces va a ser evaluada por el ginecólogo, ¿ya? Entonces, es importante saber el por qué los exámenes de laboratorio. Y luego tenemos la hemoglobina. ¿Para qué la hemoglobina? Para descartar una posible anemia. Pero también tenemos que saber los valores normales, ¿no? De la hemoglobina, ¿no? Cuando lo normal es de 11 gramos a 13 gramos en nuestra gestante. Pero si es inferior a 11 gramos, ¿no? Ya va a ser considerada como gestante con anemia. Y la anemia puede ser leve, moderada o severa. Leve, ¿no? Que puede estar entre 8 a 10 gramos por ciento, ¿no? Moderada de 7 a 8 gramos por ciento. Y si es severa, es inferior a 6 gramos, a 7 gramos por ciento, donde ya va a necesitar nuestra gestante que reciba una transfusión sanguínea. Entonces, ello tenemos que saber los valores, ¿no? De estos exámenes. La glicemia, ¿para qué solicitamos la glicemia? Es para descartar una posible diabetes, sabiendo que el valor normal de la glicemia es de 70 a 110 gramos por decilitro. Luego tenemos el otro examen de BDRL, es para poder descartar la sífilis, ¿no? Que esta enfermedad, ¿no? Es de transmisión sexual. También tenemos el examen de sedimento urinario, que es para descartar, ¿ya? La infección del tracto urinario. Y luego tenemos los otros dos exámenes, que es la prueba de VIH, para descartar una posible infección de transmisión sexual, que es el SIDA, ¿no? Pero
Luego va de la mano con otra prueba, que es el Papa Nicolau, para poder descartar cáncer del cuello uterino. Todos estos exámenes de laboratorio requieren una orientación y consejería hacia nuestras gestantes por el profesional de la salud, ¿no? En este momento, ustedes van a estar en contacto directo con nuestra gestante. Entonces, le van a preguntar, señorita, ¿por qué me piden tantos exámenes y por qué me van a sacar tanta muestra de sangre? Entonces, nosotros le tenemos que explicar el por qué. Asimismo, le vamos a orientar que estos exámenes de laboratorio se tienen que hacer en ayunas, ¿no? El glucofactor no es necesario, pero en el momento que se hagan estos exámenes deben de venir en ayunas. Para la hemoglobina, la glicemia, ¿no? Y paralelamente, pues ya le van a hacer el BDRL y también el glucofactor. Para el sedimento urinario, nuestra gestante tiene que cumplir un requisito importante, ¿no? Uno de ellos que tiene que comprar su vaso recolector. Segundo, que debe hacerse su higiene en la noche de sus genitales, ¿no? Para que al día siguiente la primera muestra de orina debe recolectar, ¿en dónde? En el frasquito, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos que orientar. Y la prueba rápida de VIH, eso lo realiza pues también nuestra, puede ser en laboratorio, cuando no haya pues, las pruebas, los reactivos, lo hacen en laboratorio. Si no, la obstetra en el momento le hace la prueba rápida del VIH. Claro, previa orientación y consejería. Asimismo, el Papa Nicolau se hace en el momento del control prenatal. Bien, entonces acá estamos observando una prueba, ¿no? La recolección de la orina. Este frasco debe estar rotulado con sus nombres y apellidos completos, ¿ya? Y también la edad, ¿ya? Y si tienen número de historia clínica, lo colocan acá, ¿no? Con timón indegué. Y acá estamos observando donde el tecnólogo está realizando las pruebas de bioquímica y también hematológicas, ¿no? Entonces, es importante. Entonces, estas son las pruebas para el examen de orina para poder descartar una posible infección del tracto urinario. Y las pruebas hematológicas que ya son una variedad, ¿no? La hemoglobina, el glucofactor, la glicemia, asimismo el BDRL, o puede ser también un hemograma completo, depende cómo le pida el médico. Pero estos son los exámenes principales para el control prenatal. Pero si sospechamos que tiene colesterol, tenemos que pedirle, ¿no? Sus otros exámenes adicionales. Bien. Entonces ya hablamos sobre los exámenes de laboratorio. Ahora tenemos que saber acerca de las señales de alarma que nuestra gestante debe saber, sí o sí, ¿no? Si nuestra gestante presenta dolor de cabeza o presenta hinchazón de miembro superior e inferior, o sea, manos, pies, ¿no? Entonces tenemos que orientar a nuestra gestante que si presentara ello, tiene que acudir inmediatamente por emergencia, no esperar su próxima cita. O si presenta náuseas y vómitos persistentes, igualmente nuestra gestante tiene que venir por emergencia. Ya ustedes saben que los vómitos persistentes, intolerancia a ninguna clase de alimentos, esto conlleva una deshidratación, conlleva a una desnutrición y pérdida ¿de qué? De peso y de electrolitos, ¿no? Le debilita a nuestra gestante. Por eso que ella tiene que acudir inmediatamente por emergencia. Si nuestra gestante presentara dolor a nivel del bajo vientre, o sea, ocasiona contracciones uterinas, ella tiene que acudir urgente por emergencia. Asimismo, si la gestante pierde líquido, ¿ya? Líquido por la vagina o hay sangrado, ¿no? Igualmente tiene que venir por emergencia.
Si esa pérdida de líquido es olor a lejía, eso indica, ¿no?, que las membranas ovulares, ¿no?, se han rasgado y entonces eso está ocasionando la pérdida de líquido. Tiene que acudir inmediatamente porque si no puede entrar una infección, ¿no?, tanto a ella como al feto. También cuando haya disminución o ausencia de movimiento fetal, la gestante debe salir de casa inmediatamente a su establecimiento de salud que esté más próximo, para que puedan verificar cómo está la frecuencia cardíaca fetal o le hagan la prueba de ecografía o un monitoreo materno fetal. Entonces, estas pruebas son importantes, ¿no? Porque se puede ovitar el bebé. Ovitar es que quiere decir que se muere dentro de la cavidad uterina. Entonces, nuestra gestante es la única que nos va a informar si se movió el bebé, cómo ella se pasó después del último control hasta hoy día, cómo se encuentra. Ella nos va a relatar, ¿no?, si presentó alguna dolencia o no, si se mueve, no se mueve el bebé. Entonces, tenemos que saber orientar a nuestra gestante para que lleve el control estricto de los movimientos fetales. Entonces, estos son las señales de alarma: dolor de cabeza, dolor a nivel del bajo vientre, de causa desconocida, que es descartar una posible infección del tracto urinario que puede hacer, ¿no?, que ocasione pues una amenaza de parto pretérmino de repente. En el momento del control de los signos vitales vamos a encontrar tal vez la presión arterial que se encuentre aumentada por encima de sus valores normales. Entonces, ustedes también tienen que saber los valores normales del pulso, de la respiración, de la presión arterial, ¿no? Entonces, según ello, nosotros vamos a determinar si la paciente está con hipertensión gestacional, ¿no? Nuestra paciente presenta sangrado que puede ser escaso o abundante, también es una señal de alarma. ¿Peligro a quién? Para el feto, ¿no? Entonces, si presenta dolor de cabeza, que puede ir acompañado con náuseas o puede llegar hasta vomitar. Entonces, esas son las señales de alarma. Presenta fiebre, escalofrío, no nos olvidemos, ¿no? Puede peligrar la salud del binomio madre e hijo. Es importante. Ahora, ustedes como profesionales de la salud tienen que familiarizarse con todos los equipos biomédicos que vamos a utilizar para atender el control prenatal. Entre uno de ellos, ya ustedes están familiarizados pues con el tensiómetro y el estetoscopio, ¿no? Esto es para medir la presión arterial. Luego tenemos acá una balanza que está incorporado con el tallímetro. Ustedes, para utilizar la balanza, tenemos que verificar, ¿no? Tenemos que calibrar que esté en buen estado. Tanto el tensiómetro, la balanza, el tallímetro, todo debe estar operativo, ¿no? Y acá tenemos pues la cinta CLAP, que nos permite medir la altura uterina. Una camilla ginecológica debe haber, ¿no?, en el consultorio. También tenemos acá el fetoscopio de Pinar, ¿ya? Este es el fetoscopio de Pinar que nos permite auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Pero solo el examinador es el único que va a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Luego, acá tenemos una historia clínica, ¿no?, general, ¿ya? Pero a ello se adiciona una historia clínica perinatal juntamente con el carnet perinatal. El carnet perinatal nosotros le entregamos a nuestra gestante cuando terminemos de evaluar, lo llenamos, cómo va, con cuántas sus funciones vitales, cómo va la altura uterina, la frecuencia cardíaca fetal. Ahí registramos. Y esto tenemos el espéculo, ¿no?, para realizar, ¿qué cosa? El Papá Nicolau, cuya función es de ampliar la vagina, ¿no? Y acá tenemos un equipo completo para realizar el Papá Nicolau. El Papá Nicolau se debe hacer en el primer control de preferencia, pero en algunos casos
ellos refieren mejor que sea en el segundo control, ¿no? Nosotros le orientamos primeramente a nuestra gestante para que se haga su Papá Nicolau, pero no le podemos realizar este examen a presión, ¿no? Entonces acá les voy a presentar las tecnologías perinatales que ustedes tienen que familiarizarse porque cuando estén en consultorio les van a decir, alcánzame la cinta clave. Entonces ustedes no van a saber, pero ahora se los voy a presentar. Es parecido a una cinta métrica que utiliza la costurera. Está calibrado desde 1 centímetro hasta 50, pero es parecido, no es idéntico, porque en la parte posterior tiene unos parámetros donde nosotros vamos a relacionar la edad gestacional, ¿no? En relación al peso, ¿no? Del bebé, cómo va evolucionando, ¿ya? Y la altura uterina. Y esto es una regla que la obstetra lo utiliza para poder saber en cuanto a la dilatación, para hacer tacto vaginal. Queremos saber con cuántos centímetros está, entonces esto nos va a permitir. Y acá tenemos una historia clínica perinatal donde nosotros vamos a registrar detalladamente cómo le hemos encontrado a nuestra paciente, ¿no? Ustedes también acá van a llenar donde dice peso, van a poner, pues van a escribir con cuánto de peso ustedes lo han encontrado, la presión arterial, el pulso, la temperatura, ¿no? Ustedes van a escribir acá, ¿ya? Luego tenemos el gestograma, ¿no? Este gestograma es parecido a una ruleta, pero este gestograma acá tiene 2 puntos importantes. Una línea roja, ¿ya? Donde está indicando la fecha última, ¿ya? El primer día de la fecha última de la regla. Y la fecha probable de parto. Vamos a determinar la fecha probable de parto, pero para ello se requiere que nuestra gestante sepa, ¿no? Su fecha última de la menstruación, pero considerando el primer día de la última menstruación. Con ese primer día de la última menstruación vamos a poder determinar la fecha probable de parto. Y si yo no tengo este gestograma, pues utilizamos nosotros reglas que nos va a permitir también hallar la fecha probable de parto. Como dice, probable, que probablemente se lleve a cabo en la fecha programada. O se puede adelantar 10 días o se puede pasar. Pero ya nuestra gestante ya lo sabe. Y acá tenemos pues el fetoscopio de Pinar, como les dije. Esto es un instrumento que nos permite auscultar la frecuencia cardíaca fetal. Y esto es una regla para hacer la curva de dilatación. Antiguamente se utilizaba, pero en la actualidad ya no lo utilizamos esta regla, ¿ya? Utilizamos la cinta CLAP, el gestograma, el fetoscopio de Pinar, la historia clínica perinatal con el carnet perinatal. ¿Qué más? Tenemos acá los equipos biomédicos que nos va a pedir también que nosotros sepamos manejar, utilizar, ¿no? Acá tenemos el Doppler. Esto es el Doppler, cuya función es que nos va a permitir escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pero a volumen alto, donde todo, o sea, el acompañante, más el técnico y todos los que estamos ahí próximos a nuestra gestante, van a escuchar la frecuencia cardíaca fetal a alto volumen. ¿Bien? Y con esta de Doppler, recién nosotros podemos escuchar a partir de las 12 semanas de gestación. Antes no. Con el fetoscopio de Pinar se escucha la frecuencia, vamos a poder escuchar, auscultar la frecuencia cardíaca fetal a partir del 5º mes. Y acá tenemos el monitor electrónico fetal, cuya función es que va a permitir graficar la frecuencia cardíaca fetal en relación a las contracciones uterinas, ¿no? Y esto se hace pues por un periodo de 20 minutos. Ahí está la obstetra realizando esta prueba de bienestar fetal. Y acá tenemos el ecógrafo. El ecógrafo lo pues maneja el ginecólogo, donde va a verificar, ¿no? Cómo va progresando el desarrollo del feto. Y lo utilizan siempre, ¿no? Para que confirmen a la información de nuestra gestante.
Bien, también con la ecografía el ginecólogo y también la gestante va a poder observar, ¿no?, si se mueve su bebé. Ahora, acá viene lo más interesante. ¿Qué funciones realiza el técnico de enfermería cuando hacemos un control prenatal? Ya les dije, lo primero que ustedes van a recepcionar su historia clínica, pero antes de dar inicio a la atención, ¿qué deben hacer ustedes? Primero, verificar mi consultorio, que debe estar en orden, que debe estar limpio, que los materiales de escritorio, o sea, recetarios, las historias perinatales, carnets, ¿no?, las hojas complementarias de las historias clínicas, deben ustedes estar abastecidas. Por si le faltara, tienen que acudir ¿a dónde? A estadística, solicitar todo lo material de escritorio. Luego, ¿no?, verificar tanto el tensiómetro, luego, ¿qué más? La balanza, calibrar que estén operativas, ¿ya? La lámpara de cuello de ganso también que esté operativo, ¿no? Por si el foco se quemó, ustedes tendrán que ir a mantenimiento a solicitar que le cambien, ¿no?, el de foco, ¿bien? Porque con ello nos va a facilitar para hacer una serie de exámenes para poder explorar. Luego van a empezar ustedes a llamar, ¿ya? A llamar a las gestantes de acuerdo al orden de llegada de las historias clínicas. Ya vienen enumeradas, ya están con hora para qué horas les toca ser atendidas. Llamarán en orden y procederán a hacer el control de signos vitales: pulso, presión arterial, la temperatura, y paralelamente tenemos que pesar a nuestra paciente y luego tallar a nuestra paciente. Todos los valores que ustedes han encontrado tienen que estar registrados en el carnet, en la historia perinatal. Donde dice peso, van a poner peso. Donde dice control prenatal, control de presión arterial, ahí. Donde dice temperatura, igual, ¿no? Pulso, igual, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que escribir los valores. ¿Qué más? Ustedes van a recepcionar los resultados de los exámenes de laboratorio. Por eso les decía que ustedes tienen que saber los valores normales de los exámenes, ¿no? Al momento de recepcionar, ustedes lo van a pegar en la parte posterior donde dice hojas complementarias de exámenes de laboratorio. Esos resultados lo pegan, ¿no? Para que el médico lo pueda pasar esos valores a la historia y al carnet perinatal. Siempre le informamos ya a estar adjuntado los resultados de los exámenes. Entonces, el profesional ya lo va a transcribir los valores. Nosotros le vamos o sea, el técnico de enfermería va a preparar a la paciente para que sea examinada. ¿Qué quiere decir? Que le vamos a orientar para que suba a la camilla ginecológica, ¿no? Ayudarla en ese momento y ya estar cubriéndola, ¿no?, con un campo pequeño, ¿no?, del abdomen hacia abajo, para que el ginecólogo, la obstetra, vaya evaluando gradualmente, porque no la podemos descubrir en su totalidad a nuestra gestante. Entonces, acá estamos observando a una técnica de enfermería que está controlando ya a una gestante la presión arterial. Bien, también tenemos que aprender, ya ustedes que están en quinto semestre ya saben el uso, ¿no? Cómo se utiliza un tensiómetro. Entonces, lo vamos a hacer en la práctica, pero eso va a ser la próxima semana, donde les voy a hacer un recordario y luego ustedes en forma práctica ya les voy a estar dando las indicaciones, qué es lo que tienen que hacer, cada una, porque hay varones también, ¿no? Entonces, alumnas, este tema interesante, porque nosotros como mujeres vamos a pasar por la etapa reproductiva, estamos pasando, ¿no?
Algunas de repente ya están embarazadas, otras ya dieron a luz, entonces ya saben, ¿no? Ya saben cómo fue su control prenatal, qué exámenes, por qué es importante realizarnos control prenatal. Entonces, llegamos a la conclusión que el control prenatal es importante porque nos van a evaluar, ¿no? Y van a identificar algún factor de riesgo y lo debemos iniciar antes de las 12 semanas de gestación. Este control prenatal nos va a evaluar a la madre y al feto, ¿no? Asimismo, vamos a detectar algunas complicaciones y dar tratamiento oportunamente para que estas complicaciones no se vuelvan irreversibles, porque si no, va a dañar la salud al binomio madre e hijo, ¿verdad? ¿Y cómo debe ser el control prenatal? Debe ser precoz, debe ser periódico, debe ser continuo. ¿Qué más dijimos? Debe ser humano y de amplia cobertura. ¿Y las citas cómo debe ser? Debe ser mensual, quincenal y semanal. Las señales de alarma, ¿no? Es importante que nuestra gestante sepa, ¿ya? Dolor de cabeza, si ella presentara dolor de cabeza, mareos, náuseas, fiebres y escalofríos, malestar general, presente edema en los miembros superiores o en los miembros inferiores también. Si nuestra gestante presenta sangrado, puede ser escaso o abundante, inmediatamente cualquiera de estas señales de alarma debe acudir a su establecimiento. Bien, asimismo, recordar a nuestra gestante si disminuyó o hay una presencia de movimientos fetales, tiene que venir por o hay pérdida de líquido por la vagina con olor a leche, inmediatamente 50. emergencia. Bien, 4-8 te dejo. las señales de alarma. Bien, alumnas, ya le hice un recordatorio. Es igual que la que ha agarrado, solamente varía color. Este tema. Bien, ahora estamos observando a una obstetra donde está auscultando la frecuencia cardíaca fetal, está utilizando el Doppler y nuestra gestante está concentrada, ¿no? Y vamos a observar a nuestra gestante que se retira de su establecimiento feliz, ¿no? Feliz porque le han informado que su gestación va progresando favorablemente. Bien, alumnos, si tuviesen alguna pregunta acerca de la sesión, estamos para desarrollar sus dudas. Empezamos. Si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, alumnas? Ninguna, licenciada. ¿Aló? Ninguna, licenciada. Buenas tardes. No, licenciada. ¿Todo está bien? Sí, licenciada. Bueno, entonces fue un gusto de haber compartido esta tarde con ustedes y continúen haciendo sus actividades, que la plataforma se cierra el sábado. Ya no voy a aperturar, por favor, hay que ser puntuales. Ya nos estamos viendo entonces, estimados alumnos, la próxima clase. Bien, cuídense. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Hasta luego, Miss. Cuídense, chicos. Protéjanse. Siempre no se olviden del uso de mascarilla, lavarse las manos y mantener la distancia. ¿Ya? Cuídense.